es entender Hola. este tema de, hola, Ah, hola, es este disculpe. tema, sí, 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 No, ¿quién disculpe, habla? profesora, que no me funcionaba el micrófono. Ahí está, disculpe. Ah, bueno, bueno, no, no te Muchas gracias. preocupes, Perdón la interrupción. no, por favor. A lo que me estaba refiriendo, sobre todo, que ustedes tengan claro que en los regímenes patrimoniales en el matrimonio tenemos un régimen que es el supletorio, que quiere decir esto, que lógicamente si los contrayentes no han elegido entonces un determinado régimen, van a quedar sometidos supletoria y obligatoriamente al régimen de comunidad de bienes, ¿verdad? Y otro convencional, que ese sí se realiza si es antes de la celebración del matrimonio, como una convención prenupcial, ¿verdad? Eligiendo alguno de estos, mejor dicho, eligiendo este régimen de separación de bienes o luego de, durante la vigencia de su matrimonio, también se puede modificar actualmente. Solo lo que se necesita es entonces un año de estar dentro de un determinado régimen para que efectivamente uno pueda modificarlo. Acuérdense que siempre es formal, es decir, se va a hacer a través de escritura pública. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, el carácter supletorio del régimen de comunidad está en el 463, ¿verdad? Y las convenciones prematrimoniales y matrimoniales son entonces las que se refiere el artículo 446, porque generalmente suele haber una confusión con estos temas, ¿verdad? Cuando nosotros decimos convenciones matrimoniales, lógicamente pueden realizarse antes de la celebración o después de la celebración del matrimonio. Pero, por supuesto, solamente deben tener como objeto lo que establece el código, porque no tienen una amplitud en la cual esa autonomía de voluntad realizada o que cuenta actualmente los cónyuges podrían pactar entonces sobre diferentes cuestiones en el ámbito o de índole patrimonial. No, solamente el objeto son los que establece el 446, ¿verdad? Que también son efectivamente bastante acotados, pero tenemos la posibilidad, sobre todo, como dicen los autores, de que las verdaderas convenciones matrimoniales o prematrimoniales serían la opción entonces de optar, valga la redundancia, sobre o por el régimen de separación de bienes. ¿Vamos? ¿Vamos hasta ahí? Y otra cosa que no quiero que se confundan, y por eso les repito un poquito, son esas disposiciones comunes a todos los regímenes. Generalmente ustedes van a ver que los autores le llaman régimen primario, ¿verdad? Ese régimen primario son entonces estas disposiciones que son de orden público y que los cónyuges tienen que entonces aplicarlas así como lo establece la ley. Es decir, no pueden hacer ningún tipo de acuerdo, no pueden decidir no cumplirlas porque son entonces de orden público, ¿verdad? Y son inderogables entonces por la autonomía de voluntad de los cónyuges y también entonces ya sea, dice el código antes o posterior al matrimonio, ¿verdad? Es decir, que sí o sí estas disposiciones que nosotros denominamos del régimen primario se aplican, no se confundan tanto en el régimen de comunidad como en el régimen de separación de bienes. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Acá vamos a ver nosotros que en la bolilla que ustedes siguen después, entonces, de la calificación de cada uno de los bienes que componen, entonces, este régimen de comunidad, porque eso es lo que tienen que distinguir bien, que en ese régimen de comunidad, entonces, va a haber una masa de bienes
que solamente se va a formar una vez que se disuelve el matrimonio. ¿Mm? Esa masa de bienes va a estar constituida por los que nosotros denominamos bienes gananciales. Lo que no implica que cuando entonces uno adquiera estos bienes, entonces a través de los medios que implican que entonces después a esos bienes se lo califique como gananciales, constituyan o sean bienes de cotitularidad de ambos cónyuges. Ojo con eso. Lo que diferencia a este régimen del régimen de separación de bienes es que no hay cotitularidad. Cada cónyuge que adquiere, entonces lógicamente es propietario de ese bien. Lo que pasa es que si se termina el matrimonio, ese otro cónyuge tiene expectativas comunes sobre ese bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a conformar o va a formar parte de esa masa que luego, según nuestra ley, se dividen por mitades entre los cónyuges o entre los cónyuges y, lógicamente, sus herederos, el cónyuge supérstite y sus herederos. Muy bien. Ahora, otra cuestión muy importante es sobre todo quién va a responder por las deudas de los cónyuges. Acá nosotros tenemos que volver a repetir, porque lógicamente uno de los artículos más importantes dentro de las disposiciones del régimen primario es el artículo 461. Ese artículo 461 nos establece el principio general y los supuestos en que los cónyuges van a responder solidariamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? En principio, que esa responsabilidad solidaria, cuando los cónyuges contraen deudas referidas a los onera matrimoni, aparece en cualquiera de los regímenes, tanto en el régimen de comunidad como en el régimen de separación de bienes. Cuando uno caracteriza a ese régimen de separación de bienes, para que ustedes tengan una idea, entonces, de la gran diferencia que hay entre uno y otro, cuando nosotros hablamos de un régimen de separación de bienes, lo que estamos diciendo es que por más que se haya celebrado matrimonio, cada cónyuge adquiere, administra y dispone por sí y para sí de esos bienes, ¿verdad? Es decir, no altera absolutamente ni la propiedad, ni la administración de esos bienes, ni la disposición si se trata de un régimen de separación de bienes. Pero como esta norma de la responsabilidad solidaria se encuentra dentro del régimen primario, esta normativa van a ver que va a regir para los dos regímenes, tanto el supletorio como el convencional. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Siempre ustedes tienen que acordarse que cuando hablamos de la responsabilidad de los cónyuges por sus deudas, entonces siempre vamos a hablar, tienen que acordarse de una palabrita, que es responsabilidad separada. Ese es el principio, ¿verdad? Por eso el 461 en la última parte dice, fuera de estos casos, y excepto disposición en contrario del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Responsabilidad separada. Yo contraigo la deuda, yo respondo por mi deuda, por más casada que esté. Pero lo que sí vamos a ver es que esta responsabilidad se va a convertir en una responsabilidad solidaria
cuando, entonces, uno de los cónyuges contrae una deuda, ¿para qué? Para solventar las necesidades del hogar, el sostenimiento y la educación de los hijos. Es decir, los que los autores denominan los sonera matrimoni. Dentro, entonces, de todas esas obligaciones contraídas por esos rubros, obviamente la responsabilidad entonces se convierte en solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que también va a responder por esa deuda el cónyuge que no contrajo la deuda. ¿Estamos? Lo mismo responde, ya sea el acreedor va a poder demandar el cumplimiento de esa deuda totalmente, ya sea a uno o a otro cónyuge. Lógicamente que lo va a tener que intimar y lo va a tener que demandar también al otro cónyuge en caso de que no haya contraído él la deuda, ¿verdad? Pero puede reclamarla entonces simultánea o sucesivamente tanto a uno como a otro cónyuge. En eso, entonces, se ve reflejada la solidaridad, como nosotros estamos viendo, o sea, la responsabilidad solidaria que tienen los cónyuges cuando se contraen estas deudas por los sonera matrimonio. Ahora, ¿qué deudas son los que los cónyuges, entonces, contraen por las necesidades del hogar? A ver, dicen, son obligaciones cuando nosotros acá en el código decimos, las obligaciones contraídas, dice, ¿verdad? Por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos contraídas, quiere decir que son de fuente contractual, ¿verdad? Y por eso, entonces, no van a poder ser aplicadas estas responsabilidades solidarias si no son deudas contraídas a través de un contrato, ¿sí? Ahora, vamos a ver también que son muy amplias, ¿verdad? Ese tipo de deudas que los cónyuges pueden contraer y que también el otro que no contrajo la deuda va a responder, ¿verdad? ¿Qué deudas se le ocurre que van a entrar, por ejemplo, en las necesidades ordinarias del hogar? A ver, ¿qué les parece? Las cuotas del colegio. Muy bien. Servicios públicos. Sí. Pipagas. Sí, muy bien. Vacaciones. ¿Sí? Alquileres. ¿Y otra cosa? Alquileres, Obra muy social. bien. Expensas, obra social, exactamente. Y dentro de lo que se refiere al sostenimiento y educación, por ejemplo, de los hijos, ¿qué va a entrar ahí? El micro. Claro, el pago, como me decía yo, del colegio, pero no solamente de la instrucción primaria o secundaria o terciaria, sino todo tipo, entonces, de estudio, ya sea extracurricular. Exactamente, todo lo que sea, por ejemplo, el estudio de idiomas, ¿verdad? También pueden ser todos los posgrados y demás que se hagan. Que hagan los hijos. Y otra cosa, entonces también que tenemos que ver, que dice, con el sostenimiento y la educación de los hijos, son muchísimas las deudas, entonces, que entrarían dentro de eso sonera matrimonio, ¿verdad? Pero acá sobre todo tienen que tener cuidado cuando le dice de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455, o sea, el deber de contribución. ¿Por qué dice eso? Porque acá también corresponden dentro de
responsabilidad solidaria en el caso entonces de digamos, el pago o los gastos, mejor dicho, de los hijos que sean comunes de la pareja o también los que sean no comunes, acuérdense eso, ¿eh? Es decir, que sea una familia ensamblada, pero lo que vamos a necesitar acá es que convivan con ellos. Ojo con eso, ¿eh? Que convivan. Ahí sí va a surgir entonces esa responsabilidad solidaria en caso de que se contraigan por alguno de estos gastos con respecto a estos hijos no comunes que convivan, porque si no, lógicamente, si no conviven, ya va a ser una obligación personal de ese cónyuge. Ojo. Y también, entonces, entrarían a los hijos menores de edad, los de capacidad restringida o discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos. Eso tienen que tener en cuenta porque efectivamente, entonces, entran dentro de también esta responsabilidad solidaria. Muy bien. Ahora, esa responsabilidad solidaria, vamos a ver que lo que va a suceder es que cuando estamos dentro del régimen de comunidad, también va a aparecer otra responsabilidad que nosotros vamos a denominar una responsabilidad concurrente. Entonces, para entendernos, siempre tenemos que ver que en los dos regímenes, tanto en el de comunidad como en el de separación de bienes, el principio general de la responsabilidad de los cónyuges es separada, excepto que sean deudas, entonces, que asumen los cónyuges que se refieran a lo sonera matrimonio, es decir, que se refieran a esto que estamos diciendo, necesidades del hogar, sostenimiento y educación de los hijos. En los dos regímenes, ojo, en los dos regímenes, por más que, como estuvimos diciendo nosotros, ese régimen de separación implique lógicamente que todos los bienes que adquiere uno de los cónyuges solamente es suyo y que lógicamente la responsabilidad también contraída por ese cónyuge es suya, va a aparecer esta responsabilidad solidaria, entonces, cuando se contrae la deuda con respecto a estos rubros. Hasta ahí estamos. Responsabilidad separada, pero va a convertirse en solidaria en los dos regímenes, por más que estén sometidos a cualquiera de los regímenes. En el régimen de comunidad, que como ustedes saben lo que caracterizan es esa masa, que esa masa va a estar conformada por esos bienes gananciales, que el artículo 465 nos establece cómo vamos a calificar qué bienes son gananciales y qué bienes son propios, establece además otro tipo de responsabilidad, que nosotros vamos a denominarla responsabilidad concurrente. Y fíjense lo que dice el 467. Vamos al 467. Dice, cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos. Cada uno responde frente a sus acreedores. Sienta en el régimen de comunidad esa misma responsabilidad separada, ¿verdad? Excepto la del 461. Pero después dice, por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes gananciales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a ver que
si bien la responsabilidad es separada en ambos regímenes y, lógicamente, la solidaria en virtud de las normas del régimen primario imperativo, en el régimen de comunidad va a aparecer esta responsabilidad concurrente. Es decir, cuando se tienen que conservar o reparar los bienes gananciales, entonces en ese caso también va a aparecer esta responsabilidad para el otro cónyuge que no contrajo la deuda. Pero entonces lo que sí, esa responsabilidad, por eso decimos concurrente, solamente va a estar limitada a una parte de los bienes del otro cónyuge. Nos dice acá una parte o responde solamente con los bienes gananciales. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en todo este régimen referido a la regulación de los bienes de los cónyuges en el matrimonio, nosotros tenemos que comprender que van a haber relaciones internas y relaciones externas. Las relaciones internas son, entonces, las que efectivamente, entonces, va a tener que demarcar la responsabilidad entre los cónyuges, ¿verdad? Y la externa es cómo esos cónyuges, cada uno de ellos, va a responder entonces frente a sus acreedores. En este caso del régimen de comunidad y de la responsabilidad concurrente, extiende la responsabilidad también al otro cónyuge que no contrajo la deuda, pero solamente con una parte de sus bienes, que en este caso son los bienes gananciales, ¿sí? Después ya vamos a ver, lógicamente, que las relaciones internas es o va a empezar a jugar esto que les dice acá en el 468, o sea, el tema de las recompensas, es decir, ¿quién pagó esas deudas? Y por ende, si uno de los cónyuges pagó con bienes gananciales, lógicamente lo que pasa es que ese cónyuge va a tener un derecho de crédito en contra del otro debido a que efectivamente entonces el pago de esa deuda produjo un detrimento del haber ganancial y puede ser también viceversa, ¿verdad? Por eso no es lo mismo las relaciones entre los cónyuges, o sea, cómo cada uno va a responder entonces por lo que hubiese pagado la contribución en la deuda, que entonces la responsabilidad que esos cónyuges tienen frente a terceros, ¿verdad? Esto que nosotros estamos hablando es todo con respecto a terceros en principio, o sea, el acreedor viene, le reclama estas deudas y vemos, separadamente, tienen responsabilidad separada, salvo para esos casos del 461 responsabilidad solidaria y dentro solo del régimen de comunidad lo que estamos diciendo la existencia de la responsabilidad concurrente. Un ejemplo de qué, Sora, no sé si se Isabel. escucha. ¿Se escucha? Sí, sí, te No, no me escucho, queda súper claro, entiendo que el otro cónyuge contribuiría a la reparación y conservación, pero con sus bienes gananciales. No me queda claro cuáles claro. serían esos bienes gananciales del otro Bueno, cónyuge. todo lo que uno adquiere, por ejemplo, por más que sea, digamos, esté a su nombre, pongámosle un auto, ¿m? Que lo adquirió con sus honorarios de abogado, ese bien, si bien, valga la redundancia, es entonces un bien de titularidad de ese cónyuge, como ha sido adquirido con los frutos de la profesión, en este caso de abogado,
Una vez que se termine el matrimonio, va a poder entonces, lógicamente, quedar dentro de esa masa a dividir. ¿Se entiende? Todos los otros bienes, por ejemplo, que usted tenga un departamento, que ya lo tenía antes de celebrar el matrimonio, ese bien va a estar fuera del alcance de estos acreedores, ¿verdad? Lo que hace esta norma al sentar el régimen de responsabilidad concurrente, lo que está haciendo en realidad es ampliar un poquito más el espectro, entonces, de la posibilidad del pago de esos acreedores. No solamente a los bienes del cónyuge que contrajo la deuda, sino también al otro cónyuge que no contrajo la deuda, pero solamente puede caer esos o ejecutar esos bienes, pero solamente gananciales. ¿Estamos? ¿Se entendió, Isabel? Sí, ahora sí, gracias, profesora. Bien, bien. Lo que pasa hago una es que, consulta. sí, cómo no. Y si, por ejemplo, el auto, por ejemplo, porque usted ya lo mencionó y no me quedó claro, vamos a suponer que somos cotitulares Sí, con mi cónyuge. sí, Él me puede decir, vamos a vender el auto para cancelar una deuda, por ejemplo. sí, por supuesto, sí. Ahí vos tenés que tener en cuenta, puede ser que ese auto, por más que vos hayas adquirido con los frutos de tu profesión, que esos son los bienes gananciales por excelencia, es decir, todos aquellos que vos hubiese comprado con tus ganancias, digamos, esos son los bienes gananciales por excelencia, ¿verdad? En este caso, tanto uno como otro, digamos, si vos le decís vamos a vender el auto, ahí ya vamos a ver dentro de un ratito que vas a necesitar el asentimiento del otro cónyuge para vender ese auto. Y entonces lo que va a suceder es que efectivamente entonces se venda y se pague una deuda que también puede ser o propia de alguno de los cónyuges o de la comunidad. Y ahí viene lo que estaba diciendo, que ahora ya vamos a volver sobre el tema de las recompensas, ¿verdad? Ahora, si hay cotitularidad, en ese caso ya actúan las reglas del condominio. Y ahí sí, lógicamente, va a intervenir en caso de que se va a poder solicitar, entonces la división, en caso, ahora ya vamos a ver ese articulito, pero se refiere entonces que en el caso de que se regulan estas normas referidas al condominio con algunas peculiaridades propias entonces de el régimen de comunidad en este aspecto, pero en principio se considera que son indivisos, que es un bien indiviso, por más que uno de los cónyuges entonces tenga mayor proporción de esa cosa, ¿sí? Pero siempre, por eso decíamos, ahí va a empezar entonces a moverse todo ese tema de las recompensas que empieza cuando se produce la liquidación de la comunidad. Primero tenemos que extinguir la comunidad, o se va a extinguir la comunidad, ya sea por divorcio, por muerte, por ejemplo, y ahí vamos a empezar todo un proceso sumamente importante y que por suerte ahora ya tenemos entonces una normativa en cuanto sobre todo a la gestión y la administración de esos bienes que se llama el estado de indivisión postcomunitaria. Y durante todo ese estado de indivisión postcomunitaria, lo que se van a hacer es pagar las deudas, ¿verdad? Hacerse las recompensas, que eso lógicamente se va a hacer en la etapa de la liquidación, ¿para qué? Para sacar un porcentaje líquido o un activo líquido que ahí recién se va a conformar esa masa que va a ser partida en partes iguales, ¿verdad?
Pero vamos para atrás un poquito, si no vamos a confundirnos más, ¿eh? La disolución o la extinción del régimen de comunidad tienen ustedes en la otra bolilla, ¿eh? Así que nos faltan algunos temitas como para llegar a eso. Ahora, entonces, tengan en cuenta que en el régimen de comunidad hay 3 tipos de responsabilidad separada: la solidaria por los honera matrimonio en virtud del régimen primario y la concurrente. Esa no aparece, acuérdense, lógicamente, en el régimen de separación de bienes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos bienes gananciales en el régimen de separación de bienes. O sea que ahí son bienes de cada uno de los cónyuges. Lo que sí tenemos es una responsabilidad solidaria, ¿sí? Derivada del 461 en virtud también de las disposiciones del régimen primario, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Después, fíjense ustedes que el artículo 468 habla de la recompensa, y es eso lo que estamos diciendo. Dice, el cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos gananciales debe recompensa a la comunidad y esta debe recompensa al cónyuge que solventó con fondos propios deudas de la comunidad. Le voy a tener que sacar a mi perrito, porque seguro que se le escucha. Ay, Dios. Un segundito. Porque si no, un lamento mexicano acá. Muy bien. Ahora sí. Saqué al lamento. Muy bien. Entonces, cuando ustedes vean la recompensa, que también en algunos otros artículos va a ir hablando, por ejemplo, cuando se refiere a la liquidación de la comunidad, porque ahí es efectivamente donde se producen estas recompensas, ¿verdad? Pone cuáles son esos casos de recompensa. ¿Ustedes tienen idea qué es eso que nosotros denominamos recompensa? ¿O no? ¿O poquito? Siempre, sobre todo es por la cuestión del ese conocimiento vulgar que tenemos, ¿verdad? Lo que estamos casados y demás, y que cuando uno le dice, poné nomás el nombre, el auto a nombre tuyo, total es igual, te dicen, ¿verdad? Total es lo mismo, es mío o es tuyo, es lo mismo si estamos casados. No caigan en eso, ¿eh? Porque yo les estoy diciendo, no hay cotitularidad, ¿sabes? Como me estaba preguntando Teresita, que sean cotitulares, que ambos aparezcan en el título como cotitulares, ¿verdad? Pero si no, el titular siempre es el que aparece en el registro, ¿verdad? Por supuesto que eso no quiere decir que si alguna vez se disuelve mi matrimonio, ese auto entre dentro de esa masa de gananciales, porque la mitad es la expectativa que tiene mi cónyuge, ¿verdad? En este caso, sí, Sergio, te escucho. El caso de recompensa puede ser en el divorcio la mejora necesaria introducida en un inmueble propio, ¿puede ser? Muy bien, Sergio, así es. Cuando está La muy bueno creencia lo que vos me decís, porque acá vamos a ver que cuando nos dice casos de recompensa,
dice, a ver, si la verdad en la sociedad, si durante la comunidad, dice, uno de los cónyuges, por ejemplo, este es un ejemplo más fácil, ha enajenado bienes propios a título oneroso sin reinvertir, su precio se presume, por supuesto, excepto prueba en contrario, que lo percibido ha beneficiado a la comunidad. Cuando ustedes, entonces, encuentren ese tema de recompensa. Claro, viene a ser como una forma de recompensar o compensar la desigualdad patrimonial, una cosa así. Muy bien, Sandra. La finalidad, entonces, que tiene esa recompensa es mantener la integridad, entonces, de la masa de bienes propios y la masa de la comunidad. ¿Para qué? Para que una masa de los bienes propios de uno de los cónyuges no se vea beneficiada, entonces, en detrimento de la masa de la comunidad. Por ejemplo, como me decía Sergio, si efectivamente, entonces, yo hice una mejora, entonces, dentro o en un bien propio, cuando se esté terminando mi matrimonio y yo quiera calificar esos bienes, ahí entonces yo voy a tener que recompensar, entonces, lógicamente por las mejoras que mi cónyuge ha realizado con haber ganancial. Entonces ahí, lógicamente, también le corresponde esa recompensa. Entonces, la finalidad es mantener la integridad de esas masas, ya sea o la propia o de la comunidad, para que una no se vea entonces perjudicada por la otra. Por eso, entonces aparece este tema de las recompensas, que es del derecho francés, ¿verdad? Y que cuando, por ejemplo, dice, acá en los casos de recompensa dice, la comunidad debe recompensa al cónyuge si se ha beneficiado en detrimento del patrimonio propio. Y el cónyuge a la comunidad si se ha beneficiado en detrimento del haber de la comunidad. ¿Qué Claro, quiere profe, decir esto? Por ejemplo, cuando utilizo un bien propio para que el valor de un bien ganancial tenga más valor. Claro, exactamente. Entonces, si vos no devolvés, digamos, en realidad cuando el código, a eso me refería, cuando el código habla la comunidad debe recompensa, en realidad no es que está tomando a la comunidad como una persona jurídica, ¿verdad? Como que tenga personalidad o patrimonio propio, sino que es una forma didáctica, entonces, de referirse en el articulado de nuestro código al decir efectivamente que hay un cónyuge acreedor y un cónyuge deudor, ¿verdad? Puede ser que el cónyuge uno de los cónyuges haya pagado una deuda con bienes propios, y lógicamente entonces va a quedar en detrimento su masa propia. Por ende, entonces se le va a deber recompensa en el momento en que se produce esa liquidación del régimen de comunidad, porque en la liquidación, ya van a ver ustedes, es donde se realiza todos estos trámites, que no son más que debes y haber, son operaciones contables, ¿verdad? Este me debe tanto, obviamente que también tienen que estar sabiendo que es complicado, porque para establecer efectivamente el valor de esas recompensas, si bien ahora tenemos un monto que establece el código, también da lugar todavía a muchas dificultades y muchos problemas, porque es bastante complicado lo que dice el 493 de cómo vamos a sacar el monto que debe pagar el cónyuge deudor al cónyuge acreedor, ¿sí? Pero efectivamente esa es la recompensa, si te tienen idea de lo que estamos hablando. Profe, una consulta antes de Sí, terminar cómo no, rapidito.
Pasaría lo Sí, mismo en el caso de que, por ejemplo, yo tengo un auto de forma previa a haberme casado y después vendo ese auto para comprar una casa que ya sería un bien ganancial. En ese caso, claro, también va por proporciones el monto que... exactamente, Perfecto, listo, claro. listo. Exactamente, porque al vender ese auto, entonces vos reinvertiste todo eso en un inmueble ganancial. Lo que Claro, ahí se va a tener que ver es efectivamente qué es lo que vos invertiste de valor propio, ¿verdad? perfecto. O Bien, efectivamente si esa cosa al invertir ese precio de la venta, que lógicamente al comprar una casa va a ser mayor, ese mayor valor va a ser ganancial, ¿verdad? Pero vos invertiste en bienes propios y si no, esa recompensa no te dan en el momento de disolver la comunidad, lógicamente va a estar en detrimento de tu masa, ¿verdad? bien, buenísimo, Así gracias. es, exactamente. Muy bien. Sí, Sergio, te escucho. Conforme a la pregunta que le hizo Florencia, ¿se puede hacer constar en el título de la propiedad del inmueble que se va a adquirir? Sí, perfecto. Perfecto tu pregunta. Y acá tenemos resuelto. Fíjense el 466. Prueba del carácter propio o ganancial. Acá nosotros siempre, ya no sé si las profes le habrán dicho, cuando se produce la disolución de nuestro régimen de comunidad, se presumen que todos los bienes son gananciales, excepto prueba en contrario. Es la presunción de ganancialidad que ya existía en el Código de Vélez y que ahora también entonces subsiste con este artículo. Pero fíjese lo que ya hacíamos antes de tener esta norma, porque lógicamente era una prescripción que solicitaban ya los escribanos para hacer en las escrituras. Fíjense lo que dice. Bueno, la prueba, por supuesto, dice, respecto de terceros, no es suficiente la prueba del carácter propio, la confesión de los cónyuges. Ahí te sienta la presunción de ganancialidad y no te sirve solamente decir sí, entonces es ganancial o es propio del otro cónyuge porque no el código establece que no es prueba suficiente. Pero fíjense lo que dice después, que es súper importante para la práctica. Dice, para que sea oponible a terceros, ya no entre cónyuges, el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que el acto de adquisición se haga constar esa circunstancia, determinándose su origen con la conformidad del otro cónyuge. En caso de no poder dársela, bueno, también puede pedir esa conformidad a través de una declaración judicial para que pongan el carácter propio de ese bien. ¿Qué quiere decir esto? Yo compro un bien durante la vigencia de mi matrimonio, ¿verdad? Ustedes saben que si yo compro durante la vigencia de la comunidad, lo que implica es que sea o que, digamos, pueda ser calificado ese bien de ganancial. Pero puede ser que sea una reinversión de fondos o con fondos propios. Es decir, yo tengo un departamentito antes de casarme, vendo para comprarme otro departamento de 2 dormitorios, tenía de 1, me compró otro de 2 dormitorios. ¿Qué hago? Aparentemente van a tener distintos valores, lógicamente, si uno es de 1 dormitorio, el otro es de 2 dormitorios, ¿verdad? Entonces, lógicamente, yo voy a decir que reinvertí con la venta de mi departamento propio en este otro. Y que además, entonces, todo lo que yo ocupé, el dinero que ocupé o los valores que ocupé para
comprar el otro departamento de 2 dormitorios fue con dinero propio. Y tengo que decir de dónde salió también ese dinero propio para que ese bien quede o siga siendo calificado como propio. Por ejemplo, vendí mi departamento que tenía de soltera y además recibí una herencia, entonces en el sucesorio de mi difunto padre que se tramita en tal juzgado, expediente número tanto. Ahí queda probado que ese bien siempre va a ser un bien propio y además dice el código que debe firmar la escritura, o sea, debe prestar la conformidad el otro cónyuge. ¿Estamos? Para la prueba y para que sea oponible frente a terceros que ese bien es propio y que si me están queriendo ejecutar una deuda, entonces que es de mi cónyuge y que no es mía, o sea, que no entra dentro de la responsabilidad solidaria, eso escapa entonces a la acción de esos acreedores, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí, profe. Muy bien. A mí me pasó que Exactamente. yo declaré que un lote, lo pusimos así, cuando fuimos a la escribanía, se cancelaba en parte con un auto de mi titularidad, por ejemplo. Claro. De tu titularidad propia. Era propio. Claro. Exactamente. ¿Está bien? Está bien. Por eso, en este caso, era para comprar un bien ganancial, lo que después va a ser calificado como ganancial, porque si no, tendría que ser mucho más el valor propio que vos invertiste en la compra de ese bien, ¿sí? Pero en ese caso te deben recompensa, ¿sí? En caso de que se termine tu matrimonio, ¿se entiende? Profesora, ¿Sí? y si se vende un auto más, un auto de mi titularidad más antiguo y compro uno más moderno, ¿cómo se registra ahí que Siempre, si vos comprás, vas a poner a tu nombre. Lo que pasa es que después vos vas a tener que demostrar que compraste con bienes propios y que compraste con fondos gananciales. Ese es el problema, ¿verdad? Porque generalmente, entonces, nunca teniendo un auto antes de casarte y después cambias de modelo, te sale mucho más que solamente una partecita de pago del anterior, ¿verdad? Si te compras un auto sí? 0 kilómetros, pongámosle. Entonces, lógicamente, que ahí, cuando la mayor cantidad o el mayor valor que utilizaste es ganancial, por ejemplo, ganaste un juicio y entonces todos esos honorarios lo invertiste ahí, supera el valor que tenía el otro bien, anterior, o sea, el auto antes de casarte, ahí va a quedar calificado de ganancial. Y ahí sí va a aparecer nuevamente ese derecho de recompensa que estuvimos hablando, porque si no, cuando se termine tu matrimonio, cuando se forme esa masa, va el auto entero, ¿verdad? Va a dividirse entre ambos, pero en esa mitad vos tenés una inversión mayor, entonces te van a tener que pagar una recompensa, ¿sí? Por el valor propio, entonces, que invertiste en la adquisición de esos bienes gananciales o de ese bien ganancial, como me estás dando el ejemplo. ¿Sí, Isabel? Sí, y en una escritura, por ¿Sí? ejemplo, de un inmueble, si pongo porcentaje Sí, 70-30, pero es un bien sí, ganancial, eso no, sí. igual es 50-50 Eso no cuando se importa, resuelve. exacto. Eso no hay problema, porque después, si está así, esa va a ser entonces la división, porque si hay cotitularidad, entonces eso ya se maneja como porciones indivisas. Enseguida voy a ver si vemos ese Ah, articulito, bueno, entonces ya se quedan gracias. tranquilos con eso, ¿sí? Acá, fíjense, dice, bienes adquiridos conjuntamente, fíjense el 471.
administración y disposición de los bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges corresponde en conjunto a ambos, cualquiera que sea la importancia de la parte correspondiente a cada uno. En caso de disenso entre ellos, el que toma la iniciativa del acto puede requerir que se le autorice judicialmente en los términos del artículo 458. El 458 se refiere a el pedido de autorización judicial. Dice, a las partes indivisas de dichos bienes se aplican los dos artículos anteriores. Y después dice, que es lo que yo le explicaba hoy a Teresita, a las cosas se aplican las normas del condominio en todo lo no previsto en este artículo. Si alguno de los cónyuges solicita la división de un condominio, el juez de la causa puede negarla si se afecta el interés familiar. O sea, va o se regula como un condominio y siempre, entonces, esos bienes que han sido adquiridos conjuntamente le corresponde a ambos. Por eso te decía yo, cualquiera sea la importancia, como vos me decís, de 70 o 30. Siempre corresponde en conjunto. ¿Sí? Muy bien. Ya que entramos a ese artículo, vamos a ver entonces la otra gran arista que tiene el régimen de comunidad de bienes. Primero, el régimen de comunidad de bienes, habíamos dicho que es, en principio, el carácter supletorio, y la otra gran cuestión es la calificación de los bienes, ¿verdad? Teniendo en cuenta diferentes principios como la incolumidad de las masas que estuvimos diciendo, la subrogación real, que es lo que dijimos también de la reinversión, entonces de dinero propio con bienes entonces adquiridos también durante la vigencia de nuestro matrimonio, y también de la regla que la suerte que lo accesorio, perdón, sigue la suerte del principal. Por eso todo el tema entonces de las mejoras y demás que estuvimos hablando con Sergio hoy, ¿verdad? Y otra cuestión, además entonces de esta responsabilidad que estuvimos viendo y de las deudas de los cónyuges, está el tema de la gestión de los bienes, que también les suele traer alguna confusión a ustedes. Esa gestión involucra tanto los actos de administración como los actos entonces de disposición de los bienes. Y por eso el artículo 469 primeramente se va a referir a los bienes propios y el siguiente a los bienes gananciales. Siempre en todo lo que se refiere a la administración y gestión de los bienes, también ustedes no tienen que olvidarse la palabrita de separada. Siempre, entonces, la gestión, o sea, la administración y la disposición de los bienes propios, lógicamente, porque los gananciales vamos a tener algunas restricciones, pero no quiere decir eso que sea una administración conjunta, ojo con eso, siempre la administración y disposición es separada, pero para bienes gananciales vamos a ver que depende de los bienes que sean o a qué se refieran, se necesita o se establece estas limitaciones o restricciones. No siempre en la Argentina ha sido así, ¿verdad? Porque en el Código de Vélez existía la denominada administración marital, ¿verdad? O sea, el administrador de todos los bienes, salvo con muy pocas limitaciones específicas que la mujer dejaba a su cargo esa administración y disposición, como por ejemplo algún inmueble que pertenecía a su dote, todos los de otros bienes entonces eran administrados por el marido, ¿verdad? Y va a ser una evolución muy importante con respecto a esta administración y gestión, la 11357, porque es ahí donde va a aparecer la
los denominados bienes de administración reservada de la mujer, ¿verdad? En ese caso, o mejor dicho, la ley, la 11.357, estableció entonces que la mujer casada tenía la administración, entonces, y posesión de todos sus bienes o de todos los bienes que hubiese adquirido con su profesión, con su arte, con su oficio, y todos también los que hubiese comprado con el producido de, entonces, esos bienes. Y que se consideraba, entonces, que existía un mandato tácito para la gestión y administración de esos bienes por parte del marido, pero que podía ser revocado en cualquier momento. En el caso de la sanción de esta ley o de la reforma introducida en la 11.357 fue sumamente importante para la Argentina, porque en realidad la regla que había establecido el Código de Vélez, que era la incapacidad de la mujer casada, ¿se acuerdan ustedes que estaba enumerada entre las incapaces de hecho? Pasa entonces esa capacidad a ser la regla y la incapacidad a convertirse en una excepción, si bien todavía estaba enumerada entre las incapaces de hecho. Por supuesto que después también es la misma ley, en su artículo 5 y 6, que establece la responsabilidad separada de las deudas. Cada cónyuge que contrae la deuda responde por las deudas. Y también el artículo 6 establecía esa excepción de, como yo les decía, cuando se trataba de sosonera matrimoni, bastante parecido a lo que dice ahora, solamente el otro cónyuge respondía, y la ley antigua, o la 11.357, decía con los frutos de los bienes, tanto propios como gananciales. La gran reforma que rigió hasta hace poco, es decir, el cambio del Código Civil al Código Civil y Comercificada, fue la 17.711 a través de los artículos 1276 y 1277. En 1276 se establecía también la separación de administración y disposición de los bienes, tanto propios como gananciales, y en 1277 esas restricciones, referidas sobre todo, por ejemplo, a los bienes inmuebles, los muebles registrables y también para la vivienda que fuese asiento del hogar conyugal, con, por supuesto, otros criterios y otras perspectivas que lo que tiene la actual ley. Entonces, vamos a ver qué dice ahora o hoy nuestro código. En cuanto a los bienes propios, dice cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, excepto lo del 456. ¿Cuáles son los del 456? No se olviden eso, porque eso tienen que saber como su nombre. Eso les va a servir siempre, no solo para rendir. Es decir, los que se necesita el asentimiento, como hoy me decía Sergio, ¿verdad? Que son la vivienda familiar y los muebles, entonces, indispensables. Ni tampoco, por supuesto, no solamente, digamos, disponer, sino tampoco transportarlos, esos muebles, transportarlos fuera de la vivienda. Y lo mismo, entonces, lógicamente también todas aquellas que la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, salvo que haya sido, entonces, con el asentimiento o de conformidad, digamos, con el otro cónyuge. Muy bien, entonces, salvo estas restricciones del 458, también existe una gestión separada. Es decir, cada cónyuge administra y dispone de sus bienes propios, excepto los que necesitan ese asentimiento.
Pero tenemos el que sigue, el artículo que sigue, que son los bienes gananciales. Esos bienes gananciales también dice que le corresponde, lógicamente, porque es una administración separada, le corresponde tanto la administración como la disposición al cónyuge que lo adquirió, ¿verdad? El que tiene el título, el que le tiene a su nombre, a él le corresponde, porque es su bien, ya habíamos dicho eso. Que el otro se ilusione con que después va a compartir también eso, perfecto, pero en principio es del cónyuge que lo adquirió, exactamente, el que lo compró. Así es, muy bien. Pero dice, sin embargo, es necesario el asentimiento del otro cónyuge para enajenar o gravar en todos estos tipos de bienes que continúa entonces enumerando, ¿sí? Y lógicamente el código dice que antes solamente decía los actos de disposición el anterior código y ahora establece efectivamente todo lo que sea enajenación y también en otro apartado gravámenes, ¿verdad? Enajenación en todo lo que se refiere entonces digamos, todo lo que se refiere a los derechos reales, digamos, ¿no? Y luego en lo que se refiere al gravamen, los gravámenes, qué sé yo, por ejemplo, las prendas o las hipotecas, ¿verdad? Pero que generalmente se establecen. Entonces, estas restricciones, que en realidad, como me decía también hoy Sergio, lo que se necesita es el asentimiento del otro cónyuge, por la importancia económica que tienen estos bienes y para que efectivamente no se pueda burlar esa expectativa en común que puede tener el otro cónyuge con respecto a estos bienes que no son de su titularidad. ¿Sí? Muy bien. Bienes registrables. Bueno, ahí entran todos los bienes que lógicamente por ley le corresponda su registro. O sea que saben que son muchísimos, ¿verdad? Es decir, van a entrar desde los autos, van a entrar lógicamente las maquinarias agrícolas, pero también, por ejemplo, van a entrar los caballos de carrera, van a entrar, por ejemplo, las marcas y señales de ganado, los buques, las aeronaves, todo lo que entonces en la Argentina se impone para su registro. Lógicamente, en cada uno de los registros. Por eso, este otro segundo apartado, que es el inciso B, estuvo bastante en discusión hasta que se sanciona el Código Civil y Comercial Unificado por el hecho de que ya existían, entonces, la obligatoriedad de con respecto a estas acciones nominativas no endosables, de que tengan que registrarse en valga la redundancia, en un registro específico, pero no en un registro público, sino un registro llevado por cada sociedad. Entonces ahí venía, digamos, la discusión de si efectivamente se necesitaba o no ese asentimiento con la enajenación o gravámenes de las acciones no endosables y las no cartulares. Por eso dice, con excepción de la autorizada por la oferta pública, porque esas lógicamente deben estar inscritas en un registro público. Pero ahora ya no queda duda de que estas también necesitan, entonces, para su enajenación, necesitan el asentimiento del otro cónyuge, no titular, por supuesto. La participación en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior, los establecimientos comerciales, industriales y agropecuarios, es decir, todos los establecimientos que lógicamente estén inscritos en un registro de comercio y también todas las explotaciones agropecuarias. También vamos a ver que esto, que era una gran también era bastante conflictiva todas las situaciones que
que se podían suceder. Esto de que también requiere el asentimiento a la promesa de los actos comprendidos en los incisos anteriores. ¿Qué es esa promesa de los actos comprendidos en los incisos anteriores? ¿Qué les parece que es? El compromiso. El compromiso. ¿Pero cómo se llama? La recompensa. Sí, pero no. ¿Cómo se llama ese compromiso de compra o de venta? ¿El boleto de compraventa? El boleto de compraventa. Los boletos de compraventa. Eso, que firmamos los boletos de compraventa para cualquier enajenación. Eso también necesitan el asentimiento. Ojo, nos dice expresamente, también requieren asentimiento las promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores. Todos los boletos de compraventa, que antes era la gran discusión de si sí necesitaban, si no necesitaban, si solamente cuando se tenía la escritura tenían que contar con ese asentimiento o no. Ahora el código no deja lugar a dudas. Ese asentimiento, entonces, no solamente tiene que prestarse para cada acto en particular, eso ya lo vieron también dentro del régimen primario, sino debe también, entonces, referirse a cada uno de los elementos constitutivos del acto. Esos elementos constitutivos del acto que se está realizando puede ser el valor o el monto que van a pagar, puede ser el plazo que se le va a otorgar para dicha transacción, puede ser los intereses que se van a poner para el caso, entonces, de que no se pague dentro de ese plazo, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente ese asentimiento para que se realice el acto, sino para cada uno, dice el código, de los elementos constitutivos de ese acto. ¿Estamos? Es en general. Por eso tampoco se puede dar un asentimiento, digamos, para todos los actos, ¿verdad? Un asentimiento para que el otro cónyuge realice cualquier acto. No se puede. Muy bien. Ahora, también, bueno, esto es lógico. Bueno, lo de los bienes adquiridos conjuntamente ya lo vimos, y la ausencia de prueba, dice, se reputa eso en el caso de que los cónyuges que pertenecen a los dos cónyuges por mitades indivisas, los bienes respecto a los cuales ninguno de ellos pueda, entonces, justificar que le pertenece como propiedad exclusiva, ¿verdad? Siempre, sobre todo cuando se produce este tema de la composición de esa masa y la liquidación sobre todo, entonces acá lo que tiene suma importancia establecer qué bienes son los que van a entrar y lógicamente aquellos que acreditan la titularidad o que son bienes propios de uno de los cónyuges escapan a esa masa. Eso ya saben, escapan a esa masa porque solamente nuestro régimen de comunidad está compuesto por bienes, entonces que restrictivos, ¿verdad? Es un régimen de comunidad restringida a las ganancias y a las adquisiciones, es decir, todo lo que fuese en líneas generales bienes propios, es decir, todos aquellos que fueron adquiridos a título gratuito por herencia, legado, donación, escapan a esa masa que se va a formar para la división de esto que nosotros decimos de los gananciales. ¿Estamos? Muy bien. Antes de pasar al fraude, su programita también les pide acá el tema del mandato entre los cónyuges. Dice, eso está en el 459. Dice, uno de los cónyuges puede dar poder al otro para representarlo en el ejercicio de las facultades que el régimen matrimonial atribuye, pero no para darse a sí mismo, ojo con esto, el asentimiento en los casos que se aplica el artículo 456, que es el que ya sabemos de los viviendas y demás, ¿no?
La facultad de revocar el poder no puede ser objeto de limitaciones, excepto en convención en contrario, el apoderado no está obligado a rendir cuentas de los frutos y rentas percibidos. Esta cuestión, entonces, del mandato entre los cónyuges es muy parecido, pero tiene, lógicamente, características específicas. Entonces, en nuestro régimen de comunidad, ¿verdad? Por eso, vamos a ver que el mandato siempre, entonces, va a tener características propias, como por ejemplo, no va a haber necesidad de rendir cuentas, ¿sí? Entonces, cuando este contrato, entonces, puede el otro cónyuge otorgarlo para representarlo, entonces, en todos los actos, tanto de administración como los actos de disposición, ¿verdad? Pero lo que sí, ese mandato o ese poder que le da al otro cónyuge puede estar revocado, es decir, que no puedes tener, digamos, ningún tipo de limitación, ¿verdad? Y por eso también esa limitación, o mejor dicho, ese principio, o esa regla general, es de que el cónyuge no está tampoco obligado a rendir cuentas, salvo, por supuesto, que el cónyuge así lo solicite, ¿verdad? Ahora, en el tema de lo, sobre todo, de qué tipos de contratos pueden hacer entonces los cónyuges, acá hubo bastante complicaciones, sobre todo con respecto a lo que se refiere a los contratos, ¿verdad? Porque nuestro código, nosotros habíamos dicho al comenzar derecho de familia, de las familias, sienta lógicamente el principio de la autonomía, de la voluntad, ¿verdad? Y sobre todo en la igualdad y en la plena capacidad jurídica de ambos esposos. Entonces, lo que eso importaba es que cada uno, como estuvimos diciendo, separadamente o por sí solo, administra y dispone de sus bienes, salvo con esas restricciones que lógicamente estamos señalando, ¿verdad? Por eso, entonces, en el caso de que el cónyuge le hubiese otorgado un mandato en ejercicio de su autonomía personal, puede llevar entonces a cabo todos los actos patrimoniales que lógicamente respecto de esos bienes, ¿verdad?, que le pertenecen y lógicamente entrarían bajo la órbita de su gestión. Por eso regulado específicamente entonces este tipo de contrato, este tipo de mandato entre cónyuges. Por eso les decía yo que sí tiene lógicamente digamos algunas restricciones o, mejor dicho, diferentes a lo que ustedes estudiaron de los contratos de mandato en general, ¿verdad? Por eso, uno es el de rendir cuenta y el otro, entonces, de que dispone el código expresamente que la facultad de revocar ese mandato, el poder que le dio a ese cónyuge, no puede tener ningún tipo de límites. Pero ¿qué pasa con otros contratos? Y ahí está. El anterior Código Civil no tenía, entonces, una norma genérica, ¿verdad?, que prohibiera la contratación entre cónyuges. ¿Sí? Pero, entonces, el codificador establecía ciertas prohibiciones para la realización de determinados contratos, entonces, entre cónyuges, ¿verdad? Que generalmente lo que prohibía eran aquellos, entonces, en los cuales se producía
o mejor dicho, los que tenían mayor trascendencia económica, y también no solo eso, sino que se transmitía, por ejemplo, la titularidad de los derechos sobre esos bienes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Código de Bes prohibía la realización del contrato de compraventa, del contrato de donación, lógicamente, por ejemplo, la permuta, la cesión de derechos, la cesión de derechos hereditarios, y había otros que, si bien no se establecía, se autorizaba expresamente, quedaban como autorizados tácitamente, y este era, como estuvimos hablando, por ejemplo, el contrato de mandato, ¿verdad? O la realización, o mejor dicho, la conformación de las denominadas sociedades por acciones y las SRL, que es así, entonces podían celebrar los cónyuges. Bueno, ¿qué pasó? Cuando se elabora el anteproyecto del Código Civil y Comercial Unificado, y con esta idea, lógicamente, de la autonomía personal de los cónyuges, no había una norma genérica que prohíba, entonces, digamos, realizar ningún tipo de contratos entre los cónyuges, porque lógicamente la visión constitucional de nuestro derecho de familia está sentada en el reconocimiento de la autonomía de la voluntad, como estamos diciendo, de los cónyuges. Pero, ¿qué pasó? Cuando se produce, cuando la comisión redactora del Código Civil, entonces, antes de ser aprobada por el Senado, recibe una modificación, entonces, muy importante. Y ahí viene todo nuestro drama, ¿verdad? Porque, entonces, no replica, en principio, ninguna de las normas que había, como dijimos nosotros, ni disposiciones generales que prohíben, ni disposiciones específicas para determinados contratos que pudiesen hacer o que pudieran haber hecho los cónyuges, sino que directamente dice dentro de nuestras disposiciones que dice los cónyuges, los contratos entre cónyuges eran los establecidos en el artículo 400, se referían específicamente a los contratos entre cónyuges, era el artículo 459 y la modificación del artículo 27 de las sociedades comerciales, que decía, los cónyuges pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo, y reguladas en la sección 4. O sea que la única normativa era que tenía nuestro código, el Código Civil y Comercial Unificado, era este 459, y lógicamente ninguna restricción en cuanto a la ley de sociedades. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver que acá va a aparecer un articulito, que es lo que yo les estaba diciendo antes, que hace un apartado, o mejor dicho, antes de ser aprobado por la Cámara de Senadores, aparece entonces este artículo que ustedes no se tienen que olvidar, que es el artículo 1002. Y ahí, en ese artículo 1002, dentro de las inhabilidades para contratar, fíjense, vamos a leer, porque este artículo es el que nos viene a hacer un lío a las cuestiones de derecho de familia y a limitar todo otra vez peor de lo que estábamos antes, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice, a ver, ¿dónde está? Acá. 1102, es 1002. El inciso ¿Te de lo encontraron? Eso, ¿te lo encontraste?
Muy bien, acá. A mí ya no me está quedando ningún ojo ya hasta ahora. Muy bien. Dice, inhabilidades especiales. Por eso ahí en el inciso D dice, los cónyuges, o sea, no pueden contratar en interés propio. Y ahí pone, los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. ¿Qué les parece? Nada. Entonces, en vez de Profe, mejorar, perdón, ¿qué artículo? 1002. Está dentro de los contratos, las inhabilidades para contratar. Y en el último inciso dice, entonces, los cónyuges que están sometidos al régimen de comunidad. Entonces, ignora todos estos principios que nosotros estuvimos diciendo, tanto el de la autonomía de la voluntad, de la igualdad entre los cónyuges y reconoce el de la incapacidad. Sobre todo, entonces, fundados en este prejuicio siempre de presumir, entonces, que sobre todo la mala fe de los cónyuges, ¿verdad? Y también esa mala fe que pueden o que tendrían los cónyuges en defraudar los derechos de los terceros. Eso se fundamenta esto de que específicamente entonces puedan o cambiarse de régimen o hacer alguna cuestión a través de esos contratos, entonces para burlar a esos terceros acreedores o realmente, digamos, entre cónyuges. Por eso, todos aquellos contratos que nosotros dijimos que tácitamente estaban permitidos, como la fianza, como por ejemplo el depósito, como por ejemplo el comodato o el mutuo, entonces no se considerarían más que están permitidos, porque dice todos los contratos, ¿verdad? Solamente quedaría entonces este que estuvimos viendo, el de mandato del 459, ¿verdad? Pero lo que sí vamos a ver que los cónyuges van a tener también o seguir teniendo la posibilidad entonces de realizar todo tipo de sociedades, todo tipo de sociedades y lógicamente llevar en forma contraria esto que quisieron evitar los legisladores, de que puedan entonces los esposos o pretendan realizar contratos entre sí para burlar a uno de ellos o a los terceros y hacerlos o realizar todas estas maniobras a través de las distintas sociedades, ¿verdad? Así que este artículo realmente no mejor dicho, este artículo 1002 con este inciso afecta a todo nuestro régimen, ¿verdad? Todo nuestro régimen patrimonial, matrimonial que nosotros venimos estableciendo, porque efectivamente si hay autonomía de voluntad, ahora con eso ni siquiera podemos ser fiadores de nuestro cónyuge, porque nos prohíbe expresamente. Dice, no pueden contratar en interés propio los cónyuges bajo el régimen de comunidad. Es decir, que para poder contratar sí tendríamos que cambiarnos y modificar nuestro régimen de comunidad por el régimen de separación de bienes, que en ese aspecto sí podríamos entonces realizar todos estos tipos de contratos que estamos o que no tenemos permitidos si estamos sometidos al régimen de comunidad de bienes, ¿sí? Muy bien, ahora nos quedaría el último pedacito que vendría a ser el tema del fraude. Vieron que el otro articulito que les queda ahí, antes de entrar al otro tema, es el fraude entre cónyuges. Nosotros tenemos también legislado, como seguro que ya lo vieron, el fraude en la parte general, o sea, también como una regulación del fraude a la ley y también como otros vicios, digamos, que regulan en la parte general de nuestro código,
y que actualmente también como un fraude específico, que es el que se lleva a cabo entonces por los cónyuges. Y está en el 473, que dice que son oponibles al otro cónyuge los actos otorgados por uno de ellos dentro de los límites de sus facultades, pero con el propósito de defraudarlos. En ese caso, vamos a ver que en el caso del fraude, sobre todo, este fraude se puede interponer o se puede, digamos, demandar tanto, entonces, cuando ese fraude se produjo durante el régimen de comunidad, digamos, y también durante la indivisión postcomunitaria, es decir, en ese momento en donde todavía los cónyuges no saben a quién de los dos va a quedar o va a pertenecer o se están peleando, digamos, por el tema de las calificaciones, de cómo se califica, digamos, un determinado bien. Es decir, se pueden aplicar y como es, para que, lógicamente, los cónyuges puedan defraudarse, ¿verdad? Entonces, por eso, además de la peticionar, digamos, por actos de disposición o de administración que los cónyuges han realizado durante su matrimonio, la vigencia de su matrimonio y después en la etapa de la indivisión postcomunitaria, hace entonces que cualquier tipo de acto, ya sea de enajenación, que sea un acto de enajenación real o sea un acto simulado, pueda ser marcado de fraude, ¿sí? Muy bien. Y ¿por qué digamos, cuál sería también la finalidad de tener esta figura específica en el tema del matrimonio, de los regímenes patrimoniales? Porque entonces lo que se intenta es tratar de que no se vulnere la integridad de la masa ganancial, ¿verdad? O que no se vulnere, como estuvimos diciendo, todas estas garantías o restricciones que nos establece la ley en cuanto a la vivienda, los muebles o específicamente lo que nos establece para el caso del asentimiento, porque pueden los cónyuges tratar de burlar, entonces, aún esos, digamos, esas restricciones que pone la ley, entonces, como una forma de que se respalde mejor esta expectativa que tienen entonces los cónyuges con respecto a esa masa que va a ser dividida entre ellos, entonces se le otorga también la interposición de esta acción o de un fraude específico derivado de este artículo, del artículo 473. Y después el último, 474, bueno, eso ya más o menos creo que ustedes habrán visto, de que generalmente si se otorgan, se puede otorgar un mandato expreso, para esto que estuvimos viendo tanto para los actos de administración como para actos de disposición, pero que también en caso de que no se le otorgue, pueden también aplicarse las normas sobre la gestión de negocios según sea el caso, ¿verdad? Se aplican que, por supuesto, el que está realizando esos actos en virtud de esta gestión de negocio ajeno va a tener aún más responsabilidad, ¿verdad? Por los actos realizados en virtud de esa gestión, ¿sí? Muy bien.